Siempre, para costumbre para mí, para cualquier tiempo que tengo la oportunidad de compartir, y he compartido con ustedes que la cruz siempre para mí es por delante de todo lo que yo hago. Y esta mañana los encontramos en estos versículos en la epístola de Colosenses, pero cuando Pablo tomó pluma y comenzó a escribir esta epístola, aproximadamente 28 años después de la cruz de Cristo es cuando fue guiado él a través del Espíritu Santo a escribir esta palabra. El libro de Colosenses es interesantemente porque cuando compartí la última vez anterior hablamos y tuvimos en la epístola de Filemón, pero resulta que la epístola de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón todos fueron escritos aproximadamente en el mismo tiempo. Y esta carta fue una de las 4 cartas que fueron enviadas a esa región de Turquía en aquel tiempo. Y estas cartas estas epístolas se conocen como las epístolas de la prisión de Pablo. Fue escrito mientras él estaba imprisionado. En el libro de Colosenses, si podemos dividir este libro pequeño en 2 partes, sería capítulo 1 y 2. Se trata de las cosas doctrinales, doctrina. Y es importante como el pueblo del Señor que sepamos que una doctrina sana produce una sana vida. Doctrina sana produce sana vida. En el capítulos 3 al 4 es el deber del cristiano, es la práctica, lo práctico que se viene después de servir una sana doctrina, tenemos una vida sana. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El ejemplo, lo práctico del cristiano, que cómo él debe de vivir y reaccionar. Y hoy en este día, así como los encontramos en este libro, esta epístola de Colosenses, es importante que así como Pablo comenzó a escribir, de recordar la iglesia de ese tiempo, lo recuerda hoy en este día que Cristo pagó por el pecado del mío y de ustedes y de todos. Cristo, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, los ha reconciliado con Dios viviente. Cristo nos da el modelo y el poder para crecer espiritualmente. Colosenses es un libro para una iglesia, pero es una iglesia que se encuentra en conflicto. Es una iglesia que en ese tiempo y hoy en este día podemos decir se encuentra en una batalla, en una lucha. Pero el deber del creyente es de leer esta epístola para reconocer sus verdaderas verdades eternas y obtener un nuevo aprecio por Cristo como la plenitud de Dios y la única fuente para vivir la vida cristiana. Cuando le pedí al Señor, ¿qué puedo compartir hoy en este día con el ministerio? Es un año nuevo, es un comienzo nuevo de un año. Es más importante que nunca como el cristiano reconozcamos que lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz es bastante para nuestras vidas. Debemos saber que Él, Cristo Jesús, es nuestro líder, nuestra cabeza, fuente de poder, y debemos asegurarnos siempre que nuestra comunión con Cristo Jesús debe de ser edificada, sostenida y siendo fuerte. Cuando Pablo escribe a la iglesia de ese tiempo en Colosenses, guiado a través del Espíritu, es para demostrarle a los creyentes que todo lo que tienen y todo lo que necesitan lo podemos encontrar en Cristo.
Y yo creo que esto práctico no nomás es para la iglesia del primer siglo, pero para la iglesia hoy en este día del siglo XXI. Debemos conocer que nuestro pecado ha sido perdonado si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y porque hemos tenido nuestra fe en Cristo, el pecado no solamente ha sido perdonado, pero tenemos una unión con Cristo que nunca podrá romperse. Es una relación que hemos recibido a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esta relación es para el creyente que se identifica con la muerte de Cristo, el entierro de Cristo y la resurrección de Cristo. Debemos de vivir de manera de que es en constante contacto con el Dios, nuestro Dios viviente. Si estamos unidos con Cristo y Cristo es el líder y el cabeza de nuestro ser y de esta iglesia, entonces no nomás unidos con Cristo debemos de ser, pero a través de lo que Cristo cumplió por nosotros en la cruz, trae unido el cuerpo de Cristo también. Entonces mi relación es con Cristo y ahora a través de eso tengo relación contigo y contigo y con el cuerpo de Cristo. Entonces, antes de seguir muy adelante, una frase que quiero que lleven en mente. El Señor es quien nos perdona y a través de su perdón se nos ha dado una nueva vida, un nuevo comienzo en Cristo. Y si están tomando notas, Colosenses 2, 4 al 5 es solo en Cristo. Colosenses 2, 6 es comienzo nuevo en Cristo. Colosenses 2, 7 al 8, arraigados en Cristo. Entonces lo sellamos en nuestro texto aquí, comenzando en el versículo 4 y 5. La palabra dice una vez más: esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Me miro fijo como Pablo aquí comienza este versículo. Este versículo lo encontramos en este capítulo y es claro lo que dice: esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Pablo, ya grande, sabio, guiado otra vez por el Espíritu, reconoce que es necesario que esta frase, este versículo lo encontremos nosotros en la palabra de Dios. El enfoque es para enfatizar que nadie lo desvíe de lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Les digo esto, la Nueva Traducción Viviente dice de esta misma manera en el versículo 4, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Recuerden que la iglesia de Colosenses era una iglesia que estaba en conflicto, en batalla, en guerra, como quien dice, una guerra, una batalla espiritual. La batalla era sobre la verdad del evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. 4 cartas se escriben: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, entregadas y enviadas a las iglesias de esa área. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 1 al 3 dice: cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia, por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Versículo 2 dice: quiero que tengan la plena confianza, que entiendan el misterio plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Pablo declara a los creyentes de esa área, de ese tiempo. Dios nos declara hoy en este día que tanto ha sufrido. Ha sufrido para que lo conociéramos en una manera real, una manera personalmente como su pueblo. Colosenses 2:3, una vez más, la Reina Valera dice: sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, del conocimiento. El deseo de Pablo es que reconociera al pueblo de Dios en ella en ese tiempo y hoy en este día, que todo lo que ocupamos lo encontramos en Cristo. Efesios 1:7-10 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y ahora en versículo 9 dice: y ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también a las que están en la tierra. Dios a través de su palabra los declara el misterio del evangelio y el plan del Dios viviente. Que nosotros tenemos la bendición de retener una relación con Dios viviente a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y no solo eso, por reconocer que todo lo que está en la tierra y en el cielo se vendrán a la autoridad, se sometan a la autoridad de Cristo. El plan de todo. Dices: Javier, ¿por qué querés que sepamos hoy en este día estas cosas? Porque es un año nuevo. El título de nuestro enseño ahora es un comienzo nuevo. Comienzos nuevos en Cristo. Año nuevo en Cristo. Pablo quería que esta carta fuera transmitida para unir a la iglesia, para animarlos, que permanecieran fieles en el plan de salvación de Dios y en Cristo Jesús. El deseo de nuestro Señor, y así como Pablo, guiado a través del Espíritu, escribió: con nuestro ser, todo lo que ocupamos no lo debemos de encontrar en otras cosas. Lo debemos de encontrar solo en Cristo. Yo entiendo que el año 2023, pues, es el año anterior. Y quizás hay algunos de nosotros que digamos, fue un año bueno. Quizás hubo matrimonio, quizás hubo niños nacidos, quizás en parte de su familia compraron casas, trabajo nuevo, quizás un carro nuevo, quizás diferentes cosas han pasado y sucedidas y que puedan decir quizás fue bueno. Pablo dice, la palabra nos dice que nosotros no podemos de poner nuestra fe, nuestra sustancia en esas cosas. Nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra sustancia debe de ser solo en Cristo. Versículo 4 y 5 dice de esta manera una vez más: y esto lo digo para que nadie nos engañe,
Que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro bien orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Recuerdan que Pablo estaba imprisionado a causa de su obra y el ministerio que Dios estaba cumpliendo en su vida. Las iglesias estas fueran plantadas. Pablo quizás deseando que el pueblo de Dios fuera alimentado, animado. Guiado a través del Espíritu, comienza a escribir para que nadie los engañara, para que nadie los desviara de la meta de Cristo. Una vez más, la iglesia de Colosenses era una iglesia en conflicto. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, mentiras de hombre y del enemigo. Y Pablo los recordaba y los recuerda hoy en este día que solo Cristo es suficiente. Y yo no sé en qué área de tu vida estás hoy en este día. Quizás el pensamiento no te trae paz. Quizás el pensamiento y el corazón no hayas una área donde puedas tener paz. Quizás ahorita estás pensando de lo que has pasado, por lo que has sufrido. Quizás estás pensando en las cosas que has embrucado que no son agradables al Señor. En ese tiempo las mentiras eran del enemigo, las mentiras eran del hombre, las mentiras eran de la doctrina falsa. Me pongo a pensar cuántos de nosotros hemos sido engañados a través del mismo tipo de mentiras. Falsa doctrina, falsa enseñanza, mentiras del hombre, mentiras del enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que solo en Cristo es suficiente? Pase lo que pase. Comenzamos el año nuevo. ¿Cuántos podemos decir que Cristo es más que suficiente? Quizás hoy en este día tienen tiempo caminando con el Señor. Quizás es un poco de tiempo, quizás un mucho de tiempo. Quizás estamos pocos cansados. Hayan consuelo y fuerza en Cristo Jesús. El comentario Wiersbe dice: comenzaste con Cristo y debes continuar con Cristo, escribió Pablo. Comenzaste con fe y debes continuar con la fe. Esta es la única manera de lograr progreso espiritual. Pablo, él mismo intercedía por la iglesia. Nosotros tenemos liderazgo aquí, tenemos hermanos, pero más que nada tenemos a Cristo, que él mismo intercede por la iglesia, que nosotros somos parte. La lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Y debemos de pelear, luchar, combatir contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo. Y siempre debemos de mantenernos en oración, uno a los otros. El punto que se me viene a la mente aquí en estos momentos es como dice Juan 8:44, la segunda parte, que el enemigo ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuanto miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué engaños, qué mentiras, qué cosas falsas te ha traído el enemigo en tu mente? Quizás dirás hoy en este día que ya no puedo.
Quizás estás en el punto final donde dices, ya no puedo seguir adelante. Hablando con un hermano hoy en esta semana, me dice, pastor, ¿nunca se te ha hecho que caminar con Cristo es más difícil? Y le digo, claro, porque estamos en una batalla, hermano. Cuando estábamos con el enemigo, la lucha era contra otras cosas, no era la lucha contra el enemigo. Pero ahora que estamos en Cristo, la lucha es contra el enemigo. Y no solo con el enemigo, pero también la lucha sigue con los demás. La carne, el mundo. El camino cristiano es difícil. Y es para el soldado. Efesios 6:12 dice, no luchamos contra enemigos de carne y huesos. Son luchas que tenemos espirituales. Y en veces la batalla se gana aquí en la mente primero. Tenemos la palabra como ejemplo que nos recuerdan de muchas vidas que fueron atacadas, muchas vidas que fueron atacadas y fueron muchas vidas que fueron afectadas a través de las luchas, pero al fin tenemos la palabra que lo recuerda, que debemos de ser como dice Efesios 6:10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Quizás dicen, pues Javier, tú no sabes por lo que estoy pasando hoy en este día. Tú no sabes, si supieras, pues no pudieras decir lo que estás diciendo. Estoy enfermo. Estoy malo. Quizás tienes un tiempo que quizás el hombre te ha dicho que se va a llegar el día muy pronto donde Dios te va a llamar. El que suelo que tenemos en nosotros es que Dios tiene el final say. Dios es el que dice cuando nuestro tiempo se ha llegado. Nadie más. No el enemigo, no el hombre, no el mundo, nadie. Y quizás no es enfermedad, quizás es matrimonio, quizás es problema con los hijos, quizás es problema con la familia, quizás es un negocio, quizás son el trabajo, quizás son diferentes cosas, y al final de todo la palabra nos dice que sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Que si andamos cansados. Ahorita en la mañana un hermano compartió que en veces andamos deprimidos y queremos que alguien nos consuele, como niños. Mi hijito, vas a estar bien. Pero la palabra nos dice que nuestro consuelo debe de ser en el Señor. Y recordarnos que cuando pasamos por luchas y pruebas, que el Señor viviente es el que está con nosotros, y el poder y la fuerza que recibimos viene solo de Él, no del hombre. Nuestra esperanza debe de ser en Cristo. Gloria a Dios que Dios nos ha traído liderazgos, hombres, hermanas, que quizás los recuerdan de la abundancia y la gracia del Señor y el amor del Señor viviente. Gloria a Dios por ellos, porque somos un cuerpo en Cristo. Pero el poder principal, el ánimo principal, los que lo sostiene principal es Cristo Jesús, y a través de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Segundo de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantener la palabra. Esconderla en nuestro corazón, como dice Salmo 1:19, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses 2:13 al 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vuestros hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer y saber, no me hace lo que esté pasando hoy en este día, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Con ese hermano que hablé con yo esta semana, le dije, yo cuando recién vine al Señor, Dios me trajo 1 Timoteo 6:12. Ahí en esa palabra el Señor me declaró, Javier, si luchaste por el mundo y el hombre, ahora lucharás por mí y por mi fe. Ahora, Señor, voy a luchar. Voy a seguir adelante. Y así como Pablo declaró, si vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganar. Pero saber que Dios está conmigo y la lucha y la batalla en la que estoy la hago porque la hago en el nombre de Cristo Jesús. Es un año nuevo, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas el año pasado. Versículo 6 de nuestro texto dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí Pablo hace una vez más, la palabra la hace es personal. Así como en muchas de sus epístolas. Y otra vez, recordando, Pablo en prisión. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en cárcel. Quizás en el hospital enfermo, porque es de la misma manera. Cuando uno está en un lugar donde no puede ir para donde uno desea, tiene mucho tiempo a reflejar, a pensar, a recordarse por todo lo que ha pasado. Pablo, impresionado, ya avanzado de edad, ya mayor, ha pasado por muchas batallas y luchas. Escribe 4 cartas. Y cada vez que escribe, en la mente debe haber traído la gran bendición de haber recibido a Cristo. Por lo que iba pasado, por todo lo que iba pasado y sufrido. Golpeado, apredado, dado por muerto, encarcelado. Muchas luchas que pasó. Recordando de Dios lo trajo. Donde Dios lo hizo nuevo y lo rescató. Para nosotros como su iglesia, como nosotros como sus hijos y hijas, recordando es bueno para considerar qué tan gran es nuestro Dios. ¿De dónde de Dios te trajo a ti? ¿A dónde a dónde te sacó? ¿De a dónde te rescató? ¿De a dónde te encontró nuestro Señor? Yo me acuerdo casi 24 años atrás, me acuerdo donde Dios me sacó de la oscuridad. Me pongo a pensar, ¿cuál de nosotros no podemos recordar donde Dios los trajo? Y es bueno considerar eso, porque hemos pasado un tiempo en Cristo ya. Quizás eres un nuevo hijo de Dios. No importa, recuerda donde Dios te trajo. Haya consuelo que Él todavía está obrando. Y ahorita no es cuando debemos rendirlos o darlos por vencidos. Ahorita no es cuando debemos decir, ya estoy cansado, ya no puedo más. Ahorita es cuando más que nunca la lucha, furia, es grande. La batalla es difícil. ¿Qué va a pasar en este año 2024? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Me pongo a pensar por qué lo que ha pasado.
¿Qué es lo que el Señor ha hecho por ti? Recuerda que Él los miró en nuestra peor condición y aún así los amó. Qué gran bendición que todavía está obrando. Todavía está en la obra nuestro Señor. No ha cumplido conmigo. Estando aquí todos nosotros quiere decir que todavía no ha cumplido, no ha acabado, ¿verdad? No cumplido, no ha acabado con ustedes tampoco. Todavía está obrando y todavía tiene plan para ti y para mí. Filipenses 3, versículo 7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, todas esas cosas que quizás algún día me importaban, cosas, no vale nada a comparación a mi relación con Cristo. Filipenses 3:12 dice: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Tenemos que seguir adelante. Dice el hermano, hablamos ahorita la invitación para el estudio de matrimonios, Jimmy. Dice Jimmy, tenemos que seguir adelante, hermano. You gotta keep going forward, dice. Tenemos que siguiendo adelante. Luchar, en inglés se dice press on, pues, firmemente seguir adelante. Versículo 6 una vez más dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminar, seguir. Quizás ya no podemos correr como podíamos antes. Pues yo digo, yo no sé si ustedes todavía, quizás ustedes todavía pueden correr bastante, ¿verdad? Pero yo no puedo correr ya como antes, ¿verdad? Pero sí puedo caminar por la gracia del Señor. Colosenses 2:6 dice en la nueva traducción: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, Señor, como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Si somos honestos, quizás no todos hemos tenido victorias en este año pasado. Quizás si somos honestos también podemos decir que ha habido fracasos y derrotas en las luchas que hemos tenido. Y reconozco que hoy en este día hay corazones pesados. Mentes distraídas. Y tenemos que hacer el esfuerzo para volver a enfocarlos en nuestro Señor Jesucristo. Comienzo de nuevo en Cristo y más de que nunca debemos de caminar con Él. Dale gracias al Señor que cumplimos este año pasado. Ahora es cuando uno podemos reflejar, recordar. Quizás podemos decir: Señor, aquí en esta área superé. Hice lo bueno, luché y gané en esta área. Pero en otras áreas de mi vida, en otras áreas, no superé muy bien. No cumplí, no acabé como deseaba cumplir y acabar. Pero aún tengo otra nueva oportunidad. En reconocer que el año como comienza de nuevo, tengo yo la oportunidad de comenzar con nuevo contigo.
estar prevenidos. Si nuestro deseo es de comenzar y caminar con el Señor, si nuestro deseo es de seguir adelante con Él. Filipenses 3:10 dice y 11 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Oye lo que dice Pablo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Y es cuando digo yo, wait a minute, dice, pero un momento, ¿cómo que quiero sufrir? No hay ninguno de nosotros que aquí queremos sufrir, yo digo, ¿verdad? Todos queremos estar cómodos, todos queremos estar alegres, todos queremos estar felices. Pero dice la palabra que en versículo 11, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Caminar con Cristo no va a ser todo bonito, no va a ser todo bueno. Va a haber luchas, va a haber batalla, va a haber tiempos difíciles. Vamos a sufrir. Pero recuerden que cuando estemos en la lucha más difícil de nuestras vidas, recuerden que Cristo los miró en nuestra peor condición. Y aún así los amó. Él de todos modos fue a la cruz por mí y por ti. Y cuando se llegue en ese tiempo donde esté difícil la lucha, porque va a llegar, no es que si quizás va a llegar la lucha, va a llegar la tormenta, va a llegar la prueba. Y cuando esté más difícil, cuando esté más dura, cuando esté lo más pesado, recuerden que aún así Cristo murió por ustedes y murió por mí y aún así los amó como andábamos y como estamos. Por todas razones prácticas tenemos que concentrarnos siempre en la cruz. La cruz por delante y el mundo atrás. Sigo adelante, ¿verdad? Seguir la meta para adelante. Recuerden que como dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Decir, wow, de donde Dios me salvó, de donde Dios me ha rescatado. Y quizás se va a llegar el tiempo donde vamos a decir así como Pablo dijo, si vivo, es ganancia en Cristo, ¿verdad? Si vivo es Cristo y si muero es ganancia en Cristo. Capítulo 1, versículo 10 de Colosenses dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto, toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es nuestro deber, de seguir adelante, de caminar con Él para poder recibir de Él, de conocerlo más profundamente. Camina en Él, esto es madurez. Todos creen que quizás ser un discípulo de Cristo es de estudiar, leer un libro, pero caminar es ser maduro. Poner la obra en práctica. ¿Se acuerdan que sana doctrina trae sana vida? Tenemos que vivir para Cristo. Y hay áreas para leer y hay áreas para estudiar, porque en eso también vamos a cubrir, donde dice aquí Filipenses 3:13 al 14, no, hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado, y fijo a la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial a cual Dios los llama por medio de Cristo Jesús. El creyente maduro tiene la seguridad en su corazón que es un hijo de Dios, y el conocimiento espiritual que tiene en Cristo constantemente lo ilumina y lo orienta diariamente. Y esto para recibir tenemos que leer. Tenemos que compartir con el Señor tiempo, comunicar con el Señor todos los días, cada mañana. Es un año nuevo, quizás en la
página social que tenemos de la iglesia, miré en Facebook y Instagram también, que pusieron el estudio del año para poder marcar, para cumplirse el año, para decir que leemos toda la palabra de Dios. Todo el consejo del principio al final es la palabra de Dios, y tenemos la oportunidad de comprometernos a leer la palabra del Señor para conocerlo más profundamente, para cuando vengan esas luchas, vengan esas batallas, no nos desviemos y no los cansemos, pero podemos seguir adelante. Y para comenzar el año nuevo, comienzos nuevos deben de ser pues, conocer al Cristo más profundamente de lo que ya lo conocemos hoy en este día. Y la pregunta puede ser, ¿cómo podemos conocerlo mejor? ¿Cómo es posible que lo podamos conocer mejor? Pues podemos estudiar la vida de Cristo y mirar cómo Cristo vivió y respondió a las personas. Mateo 11:29 dice, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Dios viviente, Cristo Jesús, quiere enseñarnos a nosotros que Él es humilde y tierno de corazón. Y encontraremos paz y descanso en nuestras almas a través de lo que Él ha hecho. Cuando me encuentro tiempos de ansiedad, cuando encuentro tiempos de soledad, cuando encuentro tiempos donde necesito de alguien, tengo a mi Señor viviente, tengo a su palabra, tengo a su Espíritu Santo que me trae consuelo, me trae ánimo, me trae fuerza y me da descanso. Punto número 2, aquí donde puedo decir, estudiar todas las referencias a Cristo. De Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, declara la majestad de nuestro Señor, el poder de Cristo Jesús. No solo vino al mundo, pero el mismo poder que lo trajo, lo resucitó al tercer día. Y hoy en este día nuestro Señor Cristo está vivo al par de nuestro Padre en el cielo celestial. Y en estos versículos declaran, número 3, deja que el Espíritu Santo te recuerde las palabras de Cristo. Cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por tiempos difíciles, la palabra del Señor, eso es lo que nos trae, es el recuerdo que tan bueno el Señor ha sido con nosotros. El Evangelio de Juan 14:26 dice, es decir, el Espíritu Santo los enseñará y os recordará de todo lo que es dicho. Todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra, el Espíritu los traerá de recuerdo, pero es necesario de leer para que esas palabras traigan vida en nuestro corazón. Si leemos, oramos, compartimos con nuestro Señor, entonces lo que debe de seguir es que vamos a predicar. Vamos a predicar del Evangelio y vamos a aprender de sus sufrimientos. Y vamos a poder compartir con otros de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como Mateo 28:19 dice que debemos de ser discípulos de muchas naciones. A fin, Pablo dice en Filipenses 3:10, dice que quiero conocer a Cristo. ¿Qué les parece de comprometerse hoy en este día? Es el primer servicio del año, en domingo. De comprometernos de leer 4 días a la semana. Pasar 4 días en la palabra de Dios. Supone que debemos de leer todos los días. Uno de los comentarios que encontré dice, ¿realmente es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia constantemente? Leer las Escrituras no solo es algo que debes tachar de tu lista, ya lo cumplí, ¿verdad? La palabra de Dios realmente es la que transforma nuestra vida, cambia nuestros pensamientos, trae vida al corazón.
Las investigaciones muestran que los hábitos restrictivos disminuyan a los positivos, aumentando cuando las personas lean la palabra de Dios al menos de 4 días a la semana. Ahí les va una vez más, porque no puedo leer muy bien, pero ahí les va. Las investigaciones muestran que los hábitos destructivos disminuyan a los positivos, aumentando cuando las personas leen la palabra de Dios al menos de 4 días a la semana. 4 días leer a la semana, nuestro pensamiento y la manera como los comportamos demuestra que cambiarán. Alguien que lee la Biblia 4 o más veces por semana es 59% menos probabilidades de ver pornografía. 59% menos. Alguien que lee la palabra de perdida 4 días tiene 74% menos probabilidades de apostar, embrucarse con las apuestas. 407% más probabilidades de memorizar las escrituras. 228% más probabilidades de compartir su fe con otros. 231% más probabilidades de discipular a otros. Y estas mismas personas tienen un 30% menos de probabilidad de luchar contra soledad. Comprometerlos a leer la palabra de nuestro Señor de perdida, ¿qué? 4 días. Pastor, ¿por qué me hallo tan desanimado? Pastor, ¿por qué me encuentro deshogado? Pastor, ¿por qué me encuentro tan fracasado? Pastor, ¿por qué tengo tanta ansiedad? Pastor, sufro de estar solo. Pastor, Señor Jesús, perdóname por no compartir tiempo contigo de leer tu palabra como yo lo sé que lo debo de hacer. Te doy gracias por tu misericordia que me has sostenido durante el año 2023. Señor Jesús, ahora comenzando este año de nuevo, no nomás dame el ánimo, dame la fuerza, Señor, para cumplir mi deseo de leer tu palabra y compartir tiempo contigo diariamente. De perdida 4 veces a la semana, Señor. Yo sé lo que has hecho por mí, Señor, de perdida 4 veces. Nomás te pido que me des la fuerza para cumplir. Si puedo cumplir 5 días, 7 días. Amén, aleluya, gloria a Dios. Serían más probable y más edificante para mí, Señor. Colosenses 2:6, la Nueva Traducción viviente dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora seguir sus pasos. Siguen los pasos de nuestro Señor. Versículo 7 dice: arreglados o predicados en Él, confirmados en la fe, y así habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tenemos que mirar estas palabras, porque estas palabras para mí son, como se dicen, difícil, no nomás para pronunciar, pero el significado es importante. Arreglado es ser establecido, a ser enraizado, fortalecido con raíces, a ser firme, fijar, establecer. Hacer que una persona o una cosa esté completamente cimentada. Y esto es lo que pasa cuando uno comparte tiempo con Cristo Jesús a través de su palabra. Leemos y nuestra fe es cimentada en el Dios viviente. Sobreedificados es construir sobre otra edificación para terminar la estructura, para dar aumento constante al conocimiento cristiano y una vida conforme a Él mismo. Señor, ¿cómo me debo de comportar? Comenzamos el estudio diciendo que una sana doctrina trae sana vida. Leyendo la palabra del Señor viviente, entonces nuestra vida debe de haber práctica. Va a haber un cambio de nuestra vida, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos reaccionar y cómo del creyente viviente debe de ser. Los cristianos deben de ser de plantas, no deben de ser de plantas rodadoras. En inglés se dice tumbleweeds. ¿Pasa cuando viene el viento que la planta va por la calle así dando vuelta? El creyente no debe de ser así. El creyente debe ser fortalecido, cementado en la fe de Dios. Cuando viene la prueba, así como vienen los vientos aquí en Fontana, en Rialto,
debemos de ser inmovibles, ¿verdad? Fuertes en el Señor. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmudados como los niños, ni seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No los dejaremos llevar por personas que intenten engaños con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Sabiendo la palabra del Señor, viene siendo nuestra plomada, cómo debemos de vivir y reaccionar en toda situación. Wiersbe dice una vez más que estamos arraigados por la fe en Cristo. No hay necesidad de cambiar el suelo. Las raíces extraen el alimento para que el árbol pueda crecer. Las raíces también dan fuerza y nos establecen en nuestra fe en Cristo. Efesios 3:17-19 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundos en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuertes. Versículo 18 y 19 dice, pero espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuando cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Así mi deseo es que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y esto es a través de su palabra. Hebreos dice, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Nuestra victoria, porque lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí en mis notitas puse amén, aleluya, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ya pues se los va acabando el tiempo. Versículo 8 para acabar dice, mira que nadie nos engañe. Recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros y debe de ser suficiente. Comprometerlos a seguir al Señor, dejar que Él les sostenga y Él que los traiga alento. Y así como dice en Colosenses 2:15, dice, de esa manera desarmo a los gobernantes y las autoridades espirituales, las avergüenzo públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Recuerda que la cruz trae victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo, victoria sobre el enemigo, Satanás, ¿verdad? Colosenses 2:13, ustedes también muertos a causa de sus pecados y porque aún los habían quitado de la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y para acabar, 3 puntos de aplicación. Solo en Cristo podemos estar asegurados de nuestra salvación eterna. Solo en Cristo podemos estar asegurados de nuestra salvación eterna. Número 2, solo en Cristo podemos comenzar de nuevo. Nos ha traído nueva vida, nuevo año. Solo en Cristo podemos comenzar de nuevo. Solo en Cristo, número 3, podemos tener victoria. Él cumplió y también nosotros podemos cumplir a través de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Amén.